Italian Rocksteady. ¡Vamos! ¿Qué pasó? Un disparo. El color promete, ¿eh? Trench Town, Meat Mart. Ah, mira qué chulada. People National Party. Mira, mira, mira. Italiano, ¿cómo estás? Mira este tipo. Increíble. Tenemos unos atuendos bien duros, amigo. Ok, ok. Él es el hombre de las hierbas. Mira, hay un señor con un altavoz enorme encima del coche que no sé si es el pastor. Hablemos del hombre de las hierbas. Okay. El hombre que cuida la estructura biocelular humana. El mayor patrimonio es la salud. Tenemos buena salud. Entonces, ¿cómo lo vende? O sea, ¿es un té Sí. o un caramelo? Esto es un líquido. Este líquido es bueno para la gente que tiene problemas de presión alta, mala circulación, problemas nerviosos. El color promete, ¿eh? Tiene dentro algunas especias o algo. ¿Es picante? Sí, pica. Tiene ajo, jengibre, pimienta de cayena. Ah, mira, aquí una clienta. Agua natural. ¿Agua natural? Sí, de la tierra. Agua natural. Agítala. Sí, hay algo de... La agitas y ves cómo cambia el color. Sí. Así obtienes todos los minerales para activarte ahora. Ah, qué bueno. No sé si con el estómago que tenemos en Europa eso podría ser una gran elección. Trata la inflamación, todas las infecciones y todas las ETS. ¿ETS? Sí. ¿Por relación? Sí, ahí lo tienes, por contacto sexual. Entonces, esto es un... Yo soy un buen tipo, así que no necesito ese poder. No lo necesitas. Estás protegiendo tu Estoy cuerpo. protegiendo a mi cuerpo, Tu vale. azúcar en la sangre, el colesterol, la disfunción... Por ahora no, tengo 30, pero tal vez Sí, algún pero día, protégelo, sí, tal vez algún día. Protégelo. No esperes a No espero, perderlo. no. Sí, estos 3 son tuyos. No, 3 no, solo uno de Ya los te he 3, dicho ¿vale? que no tienes de qué preocuparte. Intento vender los tres. Me quedo el del para mejorarlo. Me lo guardo por aquí. Muy bien. Un placer, mucho gusto. Mucho gusto. Un placer conocerte, amigo. Muchas gracias, gracias. ¿Habéis visto cómo saludan así con el dedito así? Ahora me ha salido un poco mal, un poco incómodo. ¿Sabes qué hace así? Dice pum. Bueno, acabo de llegar y ha sido un caos de la hostia. Me acaban de vender un polvo que probablemente no voy a tomar nunca porque no sé qué lleva, que me aumenta el esperma. Brutal, no sabía ni que lo necesitaba, pero ahora lo tengo aquí en el bolsillo. No he tenido tiempo ni de empezar el video. ¿Dónde estamos? Estamos en West Kingston, en la que se llama Trench Town. Esta es la casa de Bob Marley, donde se ha inventado el reggae, la música en absoluto más famosa de toda Jamaica. ¿Por qué este lugar se llama Trench Town? Muy fácil. Aquí, en el siglo XIX, había un señor británico muy rico que tenía muchísimas tierras, que se llamaba Daniel Power Trench, de ahí el nombre. 30, una de las zonas más inseguras de toda la ciudad. Y aquí, cuidado que está haciendo maniobra. Y aquí tenemos una persona que es un histórico. ¿Conociste personalmente a Bob Marley? Sí, ¿Cómo era? ¿Era un buen tipo o...? era un buen tipo, amable, cariñoso. ¿De verdad? Iba de un lado a otro, conducía de un lado a otro. Era un buen tipo, sí. ¿Cómo estás? Y lo dejo ahí. ¿Ves? Se ponen el aquí y, ¿ves? Así. Entonces, ¿no le ponen filtro? ¿No le ponen nada? No le ponemos filtro, solo lo armamos. No usamos filtro. ¿No? ¿Sin filtro? ¿Por qué? No, porque en realidad no lo usamos. No estamos acostumbrados al filtro, ¿no? ¡Pum! Ya veo, así es un poco más fuerte. Usamos esto como filtro. No tenemos que usar un filtro, ¿no? Ah, nada. Nada. Aquí podemos ver los cantantes más importantes de la tercera calle, Third Street, que es justo esta, ¿la veis? Third Street. Simpático que, mira, tiene aquí esta casa con todos los discos, los CDs ahí puestos por un tema estético. La música reggae habla de conciencia, positividad y trae alegría y felicidad. Esta es la Bob Marley Street. Ya estamos aquí, pim pam. Un segundo, hemos llegado. Mirad ahí, Bob Marley, Pete Tosh, Alton Ellis, todos pintados aquí.
Otra vez Trentown, y estas son las leyendas de esta calle. Prácticamente hay muchas calles que se llaman así, primera, segunda, tercera, cuarta, y en cada una hay diferentes artistas, diferentes, ¿lo veis? Leyendas. En esta calle ha vivido... Entonces Bob Marley vivió Sí, aquí, eso es, físicamente. físicamente. Ok. Entonces vivía aquí físicamente Bob Marley. Ahora es una zona, la verdad, un poquito deprimida, si podemos decirlo. Este era el parque donde Bob Marley de niño jugaba, mirad, a fútbol. Bob Marley, que ha muerto a los 36, ha muerto, pobrecito, bastante joven. Aparte toda la historia de Bob Marley que ha vivido aquí, la música de reggae, este barrio es interesante. ¿Por qué? Porque empezó a construirse en los años 40, 50 y era un proyecto en realidad maravilloso. Decidieron crear edificios a forma de U y en el medio poner un patio, ¿no? Donde la gente se podía reunir y pasarla bien y hacer comunidad. Entonces, en el papel la idea era muy buena. ¿Qué pasó? Pero que en los años 60, 70, los dos principales partidos políticos, que son el Jamaica Labour Party y el People National Party, empezaron a utilizar estas zonas, estos barrios, también lo que están cerca como Tivoli, que vimos en otro episodio, empezaron a utilizarlo para sus votos. Entonces empezaron a asociarse con los pandilleros, los cuales controlaban eso, los votos de la gente y también todo el comercio ilegal que va asociado siempre, ¿no? Con el mundo criminal. Entonces pasó de ser un gran proyecto, una gran idea, a una zona prácticamente de guerra. Pensad que en 2002 mataron en un enfrentamiento por error una chica de 15 años embarazada con sus dos hermanas que estaban durmiendo en casa. Entonces han pasado cosas verdaderamente monstruosas. Ahora, por lo que veo, sobre todo los creadores de contenido de aquí intentan cambiar un poco, ¿no? Esta idea del barrio. Quieren hablar solo de manera positiva. Y yo no estoy aquí para hablar más del barrio, pero tampoco estoy aquí para esconder los problemas que hay actualmente y que han habido en el pasado. Pero que tenga ganas este barrio de salir adelante, esto es indiscutible. Para mí, crecer aquí es bonito. Si no creciste aquí, es un poco difícil para ti. Nosotros conocemos los lugares y todo alrededor. Nosotros sabemos adaptarnos. ¿Tienes hijos? Sí, 3. ¿Es seguro para ellos salir tal vez de noche o durante el día? A veces, todo depende, sí. Hay momentos en los que el lugar está tranquilo y otros en los que tienes que dejarlos dentro de la casa, ya sabes, sí. Describen esta zona, la misma gente de la zona, como un gueto. Es una palabra con una connotación muy negativa. Para ellos es normal, solo quiere describir una zona pobre. Súper impactante, podemos ver un poco la zona porque hay construcciones por todos lados. Allá podemos ver la basura con contenedores y paredes totalmente quemadas. Y estos son los edificios que os estaba comentando al principio. ¿Veis cómo los crearon con una parte en el centro vacía para hacer comunidad, ¿no? Para que la gente se pudiera reunir. ¿Qué pasa? Que luego cuando las pandillas se empoderan de esta zona, pues la estructura ayuda muchísimo porque es fácil esconderse ahí, es muy difícil para la policía poder hacer operaciones rápidas y eso, repito, ayuda a los criminales a poder operar sin ningún tipo de problema. ¿Qué quieres? Quiero 100. ¿100? ¿Para qué? ¿Para bebidas? ¿Por qué le estás pidiendo dinero al señor? Vete a casa o a la escuela o de donde hayas salido. Vete a casa, largo de aquí, vete a casa. ¿A usted no le gusta que ellos...? No, ella no debería estar pidiendo, ella no debería estar mendigando, no les des nada. Es una niña y una señorita. Cuando andas por ahí pidiendo dinero, ¿qué va a pasar después? La lluvia ha durado literalmente 44 segundos. Súper fuerte, mira las calles, se han ya prácticamente inundado. Y ya hemos salido, entonces le he dicho, vamos a ver un poquito estos edificios que son exactamente lo que comentaba al principio. Trenchtown Meat Mart. ¿Es posible ir allí? ¿Sí? Yo pregunto porque aquí hay reglas no escritas que si te la pasas igual hay algún tipo de problema. Aquí hay una chica, Anne-Marie Douglas, que pobrecita falleció en 2010. She passed away. En amorosa memoria de esta joven. Me parece bonito sobre todo cómo lo recuerdan, ¿no? De una manera sencilla, ¿no? Como, por ejemplo, en Argentina, donde ponen armas y... que no sé, lo veo un poco exagerado, ¿no? Y tampoco muy bonito recordar a una persona con dibujos,
que recuerda la criminalidad, no es algo tan bonito. ¿Lo veis? Son prácticamente todos iguales. Escaleras, 3 pisos, 3 plantas y todos pequeños pisitos, supongo, de 40-50 metros cuadrados. Estos son los edificios que ha hecho el gobierno, pero luego ellos han creado estas pequeñas casitas aparte, bueno, para hacer, yo qué sé, un almacén o extender un poco su casa. Ahí seguramente ha roto la pared y ha hecho una especie de baño, por lo que se ve desde aquí. Hay ropa tendida. Hay que ser sincero, ¿sabes? Tampoco se puede hablar bien de todo. Es una zona que estéticamente da un poco de marrollete. Aquí tenemos la leyenda del barrio. Hay un tren en el medio y dice que nadie sabe cómo llegó aquí. Bueno, son estas cosas un poco que obviamente la gente se inventa, pero es divertido. Mira, tiene Bob Marley aquí a su lado, otro cantante. Yo la verdad no soy un experto de la música reggae en absoluto. He escuchado algunas canciones. No Woman No Cry, por ejemplo, maravillosa. Pero no sé nada más. ¿Por qué aquí hay un tren? Pues ni puta idea, pero simboliza algo, supongo. A ver. Nada, dentro le han puesto algunas cositas para pintar y poco más. Este es el edificio, mirad. Esto es la parte bajo de la escalera, pero por tema de obvios problemas económicos lo han cerrado de una manera un poco improvisada y ahí está la casa de alguien. Y aquí han hecho un poco lo que les sale de los porque esto seguramente era público y han decidido cerrarlo y así tienen una separación. Aquí empieza lo divertido. Uy, mira, mira. Wow. Esto es el punto más alto al que se puede llegar aquí en Trenchtown. Podemos ver que hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 edificios así, llamados proyectos. Allá hay algunos más y luego, pero toda la parte un poco más desfavorecida, toda casita un poco más pequeñita y desde arriba efectivamente son aún más duras de ver. Allá hay una chica que le está gritando a alguien y en el fondo estas montañas maravillosas. No quiero mentir a nadie, yo no aconsejo a un turista promedio venir aquí a pasar una semana. Un día o dos, si queréis ver estas cosas de Bob Marley, puede ser muy interesante y luego iría a lugares un poquito más bonitos, con playas mejores. He hablado mucho sobre la figura del don, ya sabes, en cada zona. ¿Eres tú el don de esta zona? En el buen sentido, no un don en sentido criminal. Me refiero en el buen sentido, ya sabes. No soy el don. Yo solo hago buenas acciones, ya sabes. No hago nada de eso. No existe eso del don, ya sabes, porque yo nunca he intentado meterme en nada de eso. Lo único que intento hacer, porque nací y crecí aquí, ya sabes, y veo que la gente intenta salir adelante por sí misma, pero a veces lo único que necesitan es un pequeño empujón. Dicen que el corazón quiere, pero el bolsillo está débil, ya sabes. Así que intento conseguir gente que literalmente pueda dar una muestra de amor, ya sabes, simplemente ayudando a alguien o una familia o haciendo algo así. Voy a presentarte aquí a unos... No. Sin presentaciones. Esta es una estrella de 6 puntas. Pero es algo, no sé, relacionado con la religión o... No es religión, no necesito una religión. Es físico y espiritual. Ah, bien. Más que eso, religión significa un grupo de personas, ya sabes, que se juntan para organizar algo en lo que creen. Es una estrella de 6 puntas, muy espiritual. Muy interesante, no lo había visto nunca. Es una estrella de 6 puntas y ellos simplemente ponen un fuego y en realidad no echan nada en el medio. Aquí están preparando otra, esta vez con un agujero un poco más elaborada y esto te da una fuerza, ¿no? Espiritual. Algún tipo de, yo no sé, magia, como queremos llamarlo. No lo he visto nunca y no entiendo bien cómo es el procedimiento. En plan, está ahí, la mira y ¿qué pasa? Gracias, señor. Hay uno que está muy enfadado ahí al lado, que no sé por qué. En realidad estoy hablando en estos días con muchísima gente y me están pidiendo, creo que ya lo comenté en otro vídeo, muchísimo dinero, muchísimo. Entonces a muchísima gente le he dicho, mira, no puedo, porque literalmente no me puedo gastar ese dinero. Hablamos de $1,000, $2,000 al día. Se le ha ido la olla total. Entonces estoy yendo en estos barrios con una cantidad de enemigos importante. Esto que veis aquí es el Museo Trenchtown Culture Yard. No se puede grabar adentro porque es una mentalidad un poco
diferente, ¿no? de lo normal. No se pueden hacer fotos ni vídeos porque si no otros turistas no vienen a verlo. Yo le he dicho, pero la Torre Eiffel todo el mundo la fotógrafa y sigue teniendo turistas, ¿no? Hay gente que la quiere ver. Tenéis que venir aquí si queréis ver algo relacionado con eso. Están llamando esta zona. Hola. ¿Italiano? Italiano, ¿cómo estás? ¿Todo bien? ¿La quieres? ¿Te gusta? Sí, pero tienes que venirte a España. Nunca he ido a España. Sí. ¿Vienes de España? ¿Te gusta España? Sí. Venga, vamos. Cámbiate de ropa y nos vamos. Vale, pásame el pasaporte. Le hacemos el pasaporte. Preparamos el pasaporte. Vamos a sí. ponerle los sellos a ella. Las chicas en Jamaica están muy buenas, ¿eh? Sí. Sí, son muy divertidas y tienen muy buena vibra. Sí. No voy a hacer. Hello. ¿Cómo está, señor? ¿Todo bien? ¿Qué pasó? ¿Puedo preguntarle? Un disparo. Un disparo. Joder. ¿Hace cuántos años? Hace 40 años. Estabas tomando malas decisiones en aquel entonces. Se podría decir, sí. Ahora eres un buen hombre. Sí. Más tranquilo. Qué pena no poder entender absolutamente nada de lo que me dicen. Lo que sí que he entendido que hace 40 años ha perdido la pierna por culpa de un disparo. Estoy en el patio de una persona que hace tan solo 2 años ha recibido varios disparos y ahora está totalmente paralizado. Hace una historia terrible. Vamos a ver un poco qué nos cuenta. ¿Cómo estás, señor? Bien. Mucho gusto. Amigo, es duro, es muy duro, ¿sabes? Pero no puedes rendirte con esto. Tienes que seguir luchando, ¿sabes? Entraron en la casa. A la madre de mi hijo y me acribillaron. Cuando me dispararon, yo estaba en el hospital. Pensé que volvería a caminar. Pero cuando desperté y el doctor dijo: será mejor que te acostumbres a la silla de ruedas. No puedes caminar. Y luego el doctor me dijo: cuando te dispararon, te alcanzaron la médula espinal. Y recibí un disparo en el pie. Recibí 2 disparos. Uno en el costado y uno en el pie. Y el del costado me alcanzó la médula espinal. ¿Ves? Y eso dañó mi capacidad para caminar, así que... es simplemente una historia triste, ¿sabes? ¿Sabe quién le hizo esto? Sí, sé quién me hizo esto. ¿Qué les pasó? Bueno, son pandilleros, ¿sabes? Pero adivina qué. 3 de ellos fueron a la casa de la madre de mi hijo en ese momento, pero eran muchísimos. La persona que me disparó fue asesinada por hombres armados 1 año después. La persona que disparó a la madre de mis hijos está en la cárcel y el otro está huyendo en este momento. ¿Por qué cree que le pasó esto? ¿Fue solo fatalidad o...? No, yo simplemente estaba en el lugar equivocado, en el momento equivocado. Mi sueño es volver a caminar, ¿sabes? Es el único sueño que tengo, no sé, dentro de 10 años o así. Lo que veis es la piedra que le ha quitado el médico de la barriga. No entiendo bien a qué se refieren, si está ahí la... No puede ser más grande que eso. Sí. Creo que es como un problema que tuvo a los riñones y le han quitado eso. Muy heavy, ¿eh? Impresionante ver cuánto daño, cuánto sufrimiento, cuánto dolor puede provocar. Ah, mira. Chao. Un cachorrito. Chao. Ya me se está yendo, el miedo a los perros. Después de la experiencia en Brasil. Está diciendo que es muy triste, muy impactante ver cuánto sufrimiento puede provocar algo así pequeño, ¿no? Como una bala. Aquí hay unas palomitas, ¿veis? Han hecho esta... ¿Dónde estaban? En un barrio gitano, de repente. Están todos ahí con las palomas. Ahí hay un chico enmascarado. Tú miras para allá y ves un tío así todo tapado en una esquina. ¿Lo veis? Da miedo. Chao. Chao. Muy triste, una historia terrible. Se ha quedado así paralizado, le han hecho varias operaciones, le han quitado la piedra que hemos visto. Qué triste. Además le han matado a la madre de sus hijos justo enfrente. Una de las historias peores que he podido escuchar en estos años, ¿no? Que me dedico a YouTube. Acá detrás la policía, ¿lo veis? Y bueno, los chicos me han dejado, han sido muy amables, os saludo, pero
no sé, es una manera de trabajar un poquito rara, un poco así todo deprisa. Hemos grabado en nada, 1 hora. Así que vamos a visitar, como en realidad era la idea del principio, el barrio que está justo al lado, denominado The Jungle. ¿Por qué no hemos ido ahí directamente con ellos? Porque prefieren no cruzar la frontera invisible, entre comillas, entre ellos. A ver, me está llamando el señor ahí. A ver si han pasado 20 segundos, a ver si me pegan un ya. ¿De dónde eres? Italy. Oh, entra en la tienda. Eres italiano, tienes que estar asustado, amigo. No, no tengo miedo. ¿Cómo estás? Ah, ¿eres periodista o qué eres? No, youtuber. Ah, aquí en Jamaica lo llamamos blogger. Blogger. Mira, mi amigo de Inglaterra. Bigi, amigo. Ah, ¿cómo estás? Mira, un amigo ¿Cómo italiano. estás, amigo mío? Mucho gusto. ¿Es peligroso para mí caminar por aquí sin protección? Pero deberías tener un guía. El lugar está tranquilo ahora. Okay. Si la cosa se pone violenta, yo te lo digo, ¿vale? Porque no quiero que te pase nada. Entonces lo fue en el pasado, porque leí algunas cosas Sí, durillas. eso fue en el pasado, ya sabes, violencia política, GLP. Mira, por ese lado era GLP y por aquel lado arriba, así que nadie de aquí abajo... Y el PNP por allí. Sí, así que nadie podía venir aquí y nadie podía ir por allí, ¿sabes? Pero ahora están todos unidos. People National Party and Jamaica Labour Party. Labour Party. Entonces aquí derecha y ahí al final izquierda. 2 partidos políticos que, como os dije... En los años 80 hubo 800 muertos, asesinados. Sí, había muchos disparos y mucha violencia. ¿Recuerdas esos días? Sí, amigo, claro, yo era un niño, yo nací ahí abajo, en esa calle. Ok, ¿y te daba miedo salir? Sí, cuando me sentía en peligro venía hacia aquí porque esto era como una frontera. Ok. Una frontera significa... Si vas hacia allá, el People's National Party podía hacerte daño. Y si el People's National Party viene hacia este lado, puede haber heridos, ya sabes. Es una bendición tenerte desde Italia y venir a Trenchtown para hacer esto. Te lo agradezco de verdad. Y mira, este es mi trabajo, señor Thompson, mi negocio. Mr. Thompson, si alguien viene aquí, tiene que conocer este lugar. Sí, amigo. Venga, pasa y otra vuelta. Entra, ya que estás. Vamos, ven. Sí, pasa, ¿Sí? ven. ¿Puedo entrar? Gracias. Ah, mira qué chulada. Así. Tiene aquí toda una especie de estantería con comida. ¿Tienes cerveza fría? ¿Eh? Cerveza fría. Sin problema, claro, amigo. Cerveza Beer Brody. Claro, Vámonos, vamos. Desde que amanece, apetece. Ha entrado ahora ganas de tomarme una cervecita. D&G Red Stripe Beer, la mejor cerveza del mundo entero. El rey del reggae, Bob Marley. Mira eso. Esta es mi marca. Increíble. Muchísimas gracias. Que tengas un buen día. Chao. Bye bye. Cuídate. Increíble. He dejado a mi guía y me ha metido ya una cerveza y una camiseta. Y cara, $10 la camisetita. No sé si estoy haciendo una estupidez increíble en caminar solo, pero me había quedado un poco a media ahí con el episodio. Entonces, vamos allá. Mira estos animales ahí. Qué simpáticos. Justo al final de esta calle está el barrio llamado Arnett Gardens, o mejor conocido como The Jungle. ¿Por qué? Porque parece un lugar bastante complicado de visitar para los forasteros, para los que son de afuera, porque hay muchísimas calles pequeñitas, casas informales, entonces dificulta bastante, ¿no? la visita. Bastante épica también esta estructura, que no sé qué es, pero se nota que está medio abandonada. Y es así Jamaica, toda Jamaica. The Jungle, la jungla, ha sido denominada zona ZOSO, Z-O-S-O, zona de operaciones especiales, Zone of Special Operation. Quiere decir que es una zona muy complicada donde se tiene que prestar muchísima atención y donde la policía le pone muchísimo esfuerzo y recursos para que el crimen tenga menos fuerza. Me gusta esta improvisación. Mira. Hay unos perros atacando a las cabras. Muy loco como conducen aquí en Jamaica, Van súper rápidos. La calle está en las condiciones que podéis ver, todo destrozado por todos lados. Van en moto sin casco. Mira, haciendo caballitos y todo así. ¡Guau! Mirad aquí. Mirad aquí la locura. Ahora así como que estoy enseñando los cantantes. Este de hecho es Jay-Z, que no tiene mucho que ver, supongo, con
con reggae, pero sí que es un rapero muy heavy. Allá The Legend, Bob Marley, y mirad la condición de este barrio. ¿La veis la escrita ahí en la pared? People National Party, el partido de izquierda. ¿Veis cómo hacen propaganda política? Mirad aquí cómo va la policía encima de esta furgoneta y van muy armados. Así, van de reconexión. Creo que han pillado a algún criminal y van con una pinta, wow, de bien locos. Hola, señor. ¿Cómo está? ¿Todo bien? Todo bien, sí. Mucho gusto. Todo bien, todo bien. ¿Está bien que camine yo por aquí? Sí, amigo, sí. Sí, todo bien. ¿Es posible entrar o es mejor ir por este lado? ¿Está bien por ese lado? No, amigo, por ahí vuelves a... Ok, ¿es mejor por este lado? Sí. Vale, gracias. ¿Veis? Me está diciendo, sí, ningún problema, pero tira para allá. Ningún problema, pero vete aquí a la dirección. YouTube. Está gritando ahí. Le he dicho, pero si me meto dentro, no, vete por allá. En plan, no pienses cosas estúpidas, tira para allá y todo bien. Hola, ¿qué tal? Oye, ¿tienes dinero? ¿Puedes repetir? Que si tienes dinero. ¿Dinero? Sí. Gracias. ¿Qué es? ¿Para una cerveza? ¿Qué vas a comprar? ¿Comida o cerveza? Voy a comprar comida, sí. ¿Sí? Ok. Gracias, chao, amigo. Sí. Mucho gusto. He llegado al estadio aquí del barrio y he preguntado a los chicos que veis allá atrás si se puede entrar. Y me han dicho, prueba a empujar ahí a ver si está abierto. Pero no, tiene ahí un candado. Este es el estadio, bueno, se puede ver muy poco, del Arnett Gardens, orgullo del barrio. Y aquí muchas veces cuando juegan unos partidos, todo el barrio se paraliza. Todo el mundo viene aquí a tomarse su cervecita, a fumarse su porro y a pasarla bien. Muy bonito, ¿eh? Deporte. Separa a mucha gente, pero también las une. Ahora me meto un poco más dentro de jungle, la jungla, a ver qué pasa. Hoy me he levantado con energía, ¿eh? Eran unos días, la verdad, que me estaba costando un poquito arrancar. Eso pasa mucho cuando paso 1, 2, 3 meses sin grabar. Como ha pasado en este caso, era desde diciembre que no tocaba una cámara. Ahora estamos a principio de marzo, pues me gusta que mi cuerpo espabile un poco, la mente sobre todo. One Love, Bob Marley, y aquí un señor en bicicleta. Hello, sir, how are you? Mirad allá qué locura de zona, qué edificio terrible. Da un miedo que te cagas, ¿eh? He estado en zonas igual un poquito más locas, algunas zonas de México donde sabes que si te pillan te descuidan, pero no nos tenemos que olvidar que Kingston al día de hoy es una de las ciudades más sangrientas de todo el mundo, 10 veces más sangrienta que Nueva York. How are you, sir? Good? Aquí el chico me está mirando súper mal. Mira, lo ponemos así podéis grabar. Y mirad, aquí están jugando. Hago como el tontito que me interesa el partido. Hay gente que me está mirando por el otro lado de la calle. Una ahí enfrente del supermercado y el chico atrás. No sé si girarme o no a mirar. Es difícil porque si miras es como que estás alerta, como que tienes miedo. Si no miras, igual vienen y te pillan así un poco impreparado. Mira, esta que random. Una casa enorme con estas columnas así como griegas, pero totalmente destrozada. Cioè, parece la casa que se estaba montando un capo narco. Mira qué grande, cuánto sigue por ahí. Y luego de repente lo pusieron en la cárcel y se ha quedado así. ¿Estás casado? ¿Estás casado? No estoy casado, no estoy casado. Esta chica es bonita, ¿sí? ¿no crees? No. Ella tendría que venir a España. Soy italiano, pero vivo en España. Sí, entonces ella irá si puedes llevarla. Sí, claro. Sí. Yo pago por todos, por la familia también. Se llama Sugar. Ok, y aquí estamos en el corazón de Arnett Gardens. Mira qué interesante que son estos edificios y en qué mal estado están. Este es el clásico coche de los gangsters, ¿lo veis? Súper limpio y con las llantas así. ¿Lo veis? Muy peculiares, así como
de 4 plantas con esta especie de embellecimiento ahí arriba que no le veo mucho significado, y ahí atrás otras iguales, pero son casitas de solamente un piso. Por lo que he entendido, los jamaicanos tienen la mentalidad, sin querer ofender a nadie, pero un poco de mentiroso. Os explico qué quiero decir, no que son mentirosos, que te dicen chorradas, pero a la hora de hablar de los problemas del barrio, prácticamente todos mienten. Dicen que va todo bien, que no pasa absolutamente nada, que no hay ningún tipo de violencia, cuando los números dicen totalmente otra cosa. Y la estética también de los barrios delata muchas problemáticas. Ahora, ¿por eso lo llamamos mentiroso? No, probablemente es una manera que tienen ellos de querer seguir adelante a pesar de los problemas, ¿no? Como mirar por otro lado, pero bueno, siguen existiendo. Entonces yo prefiero no meterme ahí adentro así, pam, de una. ¿Por qué? Porque aparte de este pequeño fenómeno que os acabo de explicar, también son un poco paranoicos. Piensa que son todos espías, que son del FBI. Ahora, si un tío se viste como yo, pilla una cámara y va hablando por la calle y es del FBI, tío, cambia trabajo, porque muy desapercibido no pasa, la verdad. Acabo de cruzar la calle y mirad, está lleno de vacas al lado de las casas. ¿Qué es eso, tío? Mira. Hay marrones, ahí mira, un perro al lado y se van comiendo los árboles. ¿Cómo te llamas? Soy Leva. 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 Fred. Mucho gusto, señor. Mucho gusto. ¿Es seguro para mí caminar por aquí? No, está todo bien, ya sabes. Está muy bien, ya sabes. Las cosas son muy diferentes de Bien, antes. los tiempos cambiaron. Sí, sí. La generación más joven de alguna manera cambió el ambiente y las cosas. Ok, eso está bien. Necesito algo para comer. ¿Algo de comida? Sí, sí. No tengo mucho dinero, ¿eh? Quiero cocinarles algo rico de comer, ya sabes. Grazie, grazie. Grazie. ¿Hablas italiano? Mucho gusto, ok. Que tengas un buen día. Que tengas un buen día. Nos vemos, amigo. Me encanta muchas veces cuando paseo imaginarme estas zonas en otros tiempos, en plan, cómo hubiera sido este cruce en los años 80, en el medio de la guerra entre pandillas, cuando morían 3 personas, literalmente, 3 personas al día, 800 personas al año. Bueno, un poco menos de 3, pero me habéis entendido. ¿Cómo era? ¿Era así? ¿Era más bonito? ¿Era más dejado? Porque ahora, estéticamente hablando, es literalmente un 2 como voto. ¿Veis? Las casas, las calles, no hay ningún tipo de mantenimiento por parte del gobierno, por lo que veo. Es un completo asco. Y es muy triste porque, como muchísimos países latinos, son muy, muy ricos, sobre todo de materias primas, ¿no? Y parece que el dinero se va por otro lado. Mirad, Trenchtown Polytechnic. Entonces hemos hecho una U, hemos visitado también Arnett Gardens, que es lo que hemos dejado ahora atrás. Trenchtown ya la conocemos, así que aquí, en el medio de esta plaza, yo diría que podemos cerrar el episodio. ¿Qué decir? Muy interesante para mí, curioso poder ver la calle donde ha vivido Bob Marley, una de las leyendas más importantes de la música, no solo reggae, sino mundial. Y como siempre, nos vemos en el próximo episodio.